Bienvenidas, todo bien, bienvenidas. Pedimos a Shem, por favor, que mi internet funcione, que funcione bien. Cambié un poquito el lugar de la computadora para ver si estoy más cercana aquí del módem. Si Dios quiere va a estar todo bien. Bueno, lo que nos toca hoy, el gran poder de las palabras. Se cuenta que había una vez un rabino y un taxista. Y el rabino hacía su función de rabino, daba sus clases con la colectividad, todo eso, y el taxista manejaba su auto de taxista. Pasaron los 120 años y los dos subieron al cielo. Entonces, primero los dos se encuentran, ahí están los dos juntos, y primero le reciben al taxista, le dice, bueno, bienvenido señor, adelante, con muchos honores. Le dan un palo de oro y le dan una ropa de seda, que venga, puede caminar, venga, wow, el rabino vio, oh, qué bien, seguramente yo voy a estar mejor, ¿no? Entonces, le reciben al rabino y le dice, bueno, bienvenido, adelante. Le dan un palo, un bastón que es de madera y le dan una ropa de algodón. Entonces él dice, pero ¿por qué? No es justo. ¿Por qué el taxista tiene todos estos honores y yo lo que tengo es esto? Dice, pero lo que pasa, me tienes que perdonar porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando vos hablabas en el templo, la gente se dormía. Y cuando el taxista manejaba, la gente rezaba. Entonces, imagínese, ¿quién habló más palabras acá? ¿Quién rezó más? El que consiguió más rezos fue realmente el taxista que manejaba muy mal su taxi. Bueno, esto es un chiste nada más para entrar en calor acá en el tema de las palabras, por supuesto. Las palabras tienen un impacto muy grande, ¿sí? Siempre dijimos que pueden construir o pueden destruir mundos, pero ¿de dónde viene ese poder? Tenemos que entender que todo lo que hay en el mundo, hay que empezar a pensar que todo es un reflejo de la creación de Hashem. Y todo lo que existe, cómo funciona nuestro mundo acá, de alguna manera funciona arriba. Todo lo que hay abajo, hay arriba. Todo lo que hay en el mundo material, hay de alguna manera en el mundo espiritual. Nosotros somos un reflejo de Hashem también. Dios nos creó a su semejanza. Entonces, si hablamos de la palabra, entonces, ¿de dónde viene ese poder? ¿De dónde viene el poder de la palabra? Entonces, pensemos cómo Dios hizo el mundo, aunque a veces nos cuesta un poco pensar, pero había un momento que no había mundo. Hace muchísimos años atrás, el mundo no existía. No es que el mundo siempre existió, es Dios siempre existió, el mundo no existió siempre. Y cuando Dios resolvió hacer el mundo, ¿cómo lo hizo? A través de la palabra. Que haya la luz, que hizo palabras. A través de su palabra, Él creó el mundo. A través de 10 oraciones, Hashem hizo la creación del mundo. Bueno, esas palabras se mezclaron, combinaciones unas con las otras, pero toda la creación fue a partir de la palabra. Entonces nosotros también tenemos que crear mundos. Así como Dios creó el mundo, nosotros en nuestra vida, toda nuestra percurso de nuestra vida, vamos creando mundos. El mundo entre las amistades, el mundo de la familia, el mundo de nuestra colaboración con el mundo, la sociedad. Nosotros vamos creando mundos. ¿Y cómo los creamos? También a través de la palabra. Claro que hacemos otras cosas más, pero si no tuviéramos las palabras, no podríamos traer estas cosas, no podíamos, un arquitecto hace una casa, pero necesita la palabra para explicarlo, necesita relacionarse con la gente, entonces necesita ser persona, ¿no? Ser una persona respetuosa, esto lo hace a través de la palabra. Entonces nosotros vamos creando nuestros mundos y relaciones con nuestras palabras. Como también podemos destruir estos mismos mundos con palabras no buenas. Entonces, de acá ya estamos entendiendo el gran poder de la palabra. ¿Dónde viene? Porque es simple. Dios creó el mundo con la palabra.
Entonces, por eso tiene tanto poder la palabra. Dios le hizo al hombre, ¿y cómo le llamó? El metaver, el que habla. Esa es la diferencia del hombre a las otras personas, a las otras creaciones, ¿no? Los animales, las plantas, etcétera. Pero el hombre fue llamado el que habla, el que tiene el poder del habla. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, hay palabras también que es interesante. Vamos a hablar de diferentes perspectivas del tema de la palabra. Entonces, vamos a buscar primero la perspectiva de la cultura de un país, como las palabras que a veces existen en ciertos países, no existen en otras. A veces hay palabras que uno dice, no puedo hacer la traducción exacta, porque no hay una traducción exacta, no puedo expresar lo mismo que es determinada palabra. Y muchas veces es porque esta cultura de este pueblo, digamos, generó esta palabra que especifica eso que quieren decir, en cosas que en otras civilizaciones tal vez no hay exactamente lo mismo. Entonces vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros decimos nieve? La palabra nieve. Ah, ¿en Argentina cae nieve? Bueno, tal vez en algún lugar en Argentina, ¿no? Pero no en todos los lugares. No estamos acostumbrados a la nieve en todos los lugares en Argentina. Entonces, ¿cómo decimos nieve? Tenemos una forma de decir nieve, punto, ¿verdad? Pero ¿cómo los esquimales en el Ártico, cómo describen, cuántas palabras tienen para nieve? Tienen 20 palabras porque hay 20 tipos diferentes de nieve. ¿Qué tipo diferente? Por ejemplo, la nieve que recién cayó, la nieve que está por caer, la nieve que sirve para cocinar, la nieve que sirve para hacer el iglú, la casa. ¿Por qué la necesidad de tener tantas palabras? Porque hay diferentes tipos de nieve. Nosotros no tenemos, entonces por eso no tenemos esas palabras. Vamos un poquito más adelante. En la Polinesia hay un idioma tuvalu o samoano que ahí describe 20 palabras también para describir tonalidades entre el verde y el azul. Nosotros no tenemos 20 palabras para tonalidades entre el verde y el azul. Ellos las tienen. ¿Por qué? Porque el mar tiene una belleza de tonalidades que va describiendo estos 20. Nosotros no conocemos estas tonalidades, por eso no tenemos esas palabras. Esmeralda, turquesa, índico, celeste. Bueno, hay que buscar en internet y la van a encontrar. Hablamos, por ejemplo, estaba un mexicano, hablaba con un colombiano. Y entonces uno le dice al otro, vamos a salir a comer. Y entonces el mexicano le dice ahorita. Bueno, y entonces el otro se pone la campera y dice, salimos. Y dijo, no, pero te dije ahorita. ¿Pero cómo? Ahorita, estoy listo. Entonces dice, no, no te dije ahorita. Te dije ahorita. Ahorita quiere decir en algún momento, es indefinido ahorita. Para el mexicano es, así lo leí, espero que sea cierto, ¿no? Pero así es como cada país tiene su forma de ser y cómo la palabra es tan importante saber lo que representa en cada uno. De ahí vamos a pasar al hebreo, que es impresionante, pero impresionante, las palabras en hebreo, que no se pueden traducir exactamente, literalmente. ¿Por qué? Porque realmente no hay en el mundo algo con que parezca el concepto de lo que quiere expresar. Por ejemplo, cuando hablamos de tefilá, tzedaká y teshuvá, que eso se habla mucho, Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿no? La tefilá, que es el rezo, puede decir cómo se traduce, ¿no? Tefilá es el rezo, tzedaká, la caridad, y teshuvá, el arrepentimiento. Resulta que ni una de estas tres palabras está bien traducidas. Ni una de las tres. ¿Y por qué hicieron una traducción equivocada? Agarran un sidur y lo van a encontrar así. Pero no es la traducción. Le voy a decir cuál es la traducción literal. Tefilá debería ser algo como unión.
que es referente a la unión. Tzedaká es justicia. Y Teshuvá es el retorno, volver. Si vamos a traducir de la forma literal, la gente que no está acostumbrada con las ideas de la Torá no lo entendería. No entendería. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto? La justicia, cuando ves... ¿Qué es justicia? ¿Por qué? Porque en el mundo, digamos, laico, el mundo común, no conocen estas cosas porque son conceptos muy de la Torá. El rezo para el Yehudí no es solo el rezar y pedir y agradecer. Para el mundo en general, que es rezar a Dios, es pedir o agradecer. Pero para el Yehudí, el rezar no es solo eso, es conectarse con Dios. Aparte, pedir y agradecer, también está la idea de conexión con Hashem. Y eso es tefila, conectarse con Hashem. Si uno dice conectarse a otra persona, ¿por qué? ¿Por qué estás yendo no sé, al templo tuyo, de cualquier religión que sea? Bueno, porque voy a pedir, porque voy a agradecer. Pero conectarse es un concepto muy de la Torah. Entonces, por eso no se traduce literalmente. Después, cuando decimos tzedaká, y uno decimos, bueno, tenés para poner el dinero en la tzedaká. ¿Qué es? La caridad, ponerle, ¿no? Pero en realidad la tzedaká no es eso, tzedaká es justicia. ¿Qué quiere decir? Dios te da dinero a ti, a cada uno de nosotros, nos da un poquito más de lo que necesitamos. Y nos da a nosotros el chance de hacer una mitzvah y dar de ese dinero a otra persona. Con eso estoy haciendo justicia. No es que yo estoy siendo bueno, y porque hay otra idea de la Torah que es bondad. También está la idea de ser bueno. Pero cuando yo pongo tzedaká, yo doy tzedaká, no estoy diciendo, no es que eso es mío, yo estoy haciendo un esfuerzo y te doy lo mío. No, no es verdad. Dios te dio 10 medidas, por ejemplo, de algo. Una de ellas te está poniendo a prueba porque tienes que compartir. Y esa es justicia. Entonces, si vamos a decir justicia, el mundo va a decir, no entiendo, ¿cómo que justicia? El dinero es mío. Yo trabajé o yo lo gané. ¿Por qué justicia? No, la Torah dice, no, es justicia. Te lo di a propósito para ver si vos puedes compartir. Entonces, por eso no lo traducimos literalmente. Después tenemos teshuvá. Teshuvá es el retorno. ¿Retorno a qué? Uno si pone la palabra retorno, ¿retorno a qué? ¿De qué estás hablando? Retorno quiere decir volver a tu raíz, la neshama, la conexión con Dios, volver al camino de esa conexión que tenías con Dios antes de venir al mundo. Entonces es difícil traducir de una manera que la gente pueda entender, por eso se hacen esas traducciones que son lo más cercano a que uno pueda entender. Pero hay que entender que esa traducción no es la verdadera. ¿Y por qué no? Porque esos conceptos no existen ahí afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso no hay la palabra. Simplemente no existe la palabra. Si no hay el concepto, no hay la palabra. Hablemos un poquito del Yiddish. El Yiddish, sí, hay muchas expresiones que la gente, bueno, algunos entenderán acá, otros no, pero bueno, cuando uno dice Nebach, Schleimazal, ¿verdad? Uno dice Schlepper. Estas son palabras que a veces no hay la traducción exacta. Y hay un chiste que escuché hace mucho que está muy lindo, que dice así. Estaban sentados en una mesa el Schlepper, el Nebach y el Nudnik. Bueno, el Schlepper derramó la sopa en una persona, por Nebach. Vino el Nudnik y preguntó, ¿de qué era la sopa? Entonces que está preguntando cosas así, ¿no? Que quiere saber detalles de algo. Bueno, como como el Yiddish también tiene su propia característica, existe un dialecto que se habla en Marruecos, el norte de Marruecos, que se llama la jaquetía. Sé que es menos conocido que el Yiddish, obviamente, pero también tiene su expresión que es muy especial, palabras que solamente en jaquetía la persona que entienda puede entender a qué se refiere, que tampoco hay una traducción exacta, ¿no? Le voy a decir 2 o 3 palabras, ¿no? Alguien le dice, selquea, no es para tanto, selquea, como decir,
no te preocupes, deja pasar, ¿sí? Pero esta palabra es como que tiene más fortaleza. Después puedes decir a alguien así, bueno, espero que Dios que te ayude, que te sajlee. Te sajlee quiere decir, bueno, que te vaya bien. Pero son palabras con fuerza. O alguien que le dice, pero que eres una tarde más. Y es increíble porque son palabras que son traídas del español, del portugués, del ladino, del hebreo y del árabe. Entonces hay muchas palabras del hebreo que son así. Por ejemplo, esto tarde más viene del hebreo. Estás un tonto. Y así hay una lista, porque lo sé porque yo crecí en una casa donde se hablaban estas palabras. Ahí está mi mamá, debe estar muy feliz escuchando. Pero bueno, cada idioma tiene su característica. ¿Por qué? Porque representa ahí la cultura, qué pasó en este país, por eso esta palabra apareció. Seguimos un poco. ¿Cómo se hace con el efecto que trae la palabra que nos decimos a nosotros? Y acá hay un aprendizaje buenísimo que me gustaría que lo traigan, que lo graben en su corazón, este aprendizaje de ahora. Cuando yo digo soy ansiosa, o soy una persona preocupada, o soy fea, o soy gorda, o soy distraída, cuando yo digo soy, tiene un cierto impacto sobre mí, porque soy, punto. Si yo no consigo cambiar por la palabra estoy, preocupada, puedo decir estoy gorda, ¿cuál es el problema? Hoy estoy, mañana puedo no estar. Estoy ansiosa, perfecto, todo el mundo puede estar ansioso un día. Entonces es más realista también, porque nosotros no somos nada de algo constante. La única cosa que podemos decir que somos una Neshama. Eso sí podemos decir. Somos una Neshama, una parte de Hashem. Eso sí. Pero el resto de las cosas son todo vestimentas. Como dijimos, lo que hacemos y lo que pensamos son vestimentas del alma. Puedo cambiar cuando un día puedo estar vestida de preocupada y otro día puedo estar vestida de tranquila. Yo la pongo y la saco. Puede ser que de repente me encantó la ropa y la uso todo el día, hasta que se gasta y se corta. Bueno, pero fue mi elección. Si quiero, la saco. El decir estoy, cada vez que ustedes se encuentren a sí mismos diciendo esta palabra, es que estoy esto, cambien por estoy, porque nos da más libertad, nos abre posibilidades. Bueno, estoy quiere decir que mañana puedo no estar, ¿verdad? Entonces es que nadie es realmente así, ¿no? Y a veces uno dice, no, pero ¿qué pasa? Pero yo me tengo que aceptar, si yo soy así, ¿viste? Es típico. Ya sabes que yo soy así. ¿Cuánta gente dice eso, no? Vos sabés que yo soy así. Como que te da con eso abertura, como que te da un semáforo verde para seguir siendo así. Pero en la realidad, en este mundo, es también aparte de poder saber cómo está siendo, ¿no? También es un lugar en este mundo, un lugar de evolución. ¿Tengo que seguir siendo la misma persona? ¿Siempre? El mundo es un lugar de evolución, de sanación, es un lugar de cambio, es un lugar de transformación. No puedo seguir siendo la misma persona toda la vida. Ay, pero tengo 80 años, tengo 60 años, pero tengo 95 años o tengo 36 años. ¿Qué importa la edad que tengas? Pero yo hice toda mi vida yo fui así. Perfecto. Usaste toda tu vida esta misma ropa. ¿No estás cansada de esta ropa? Si vos sacás la palabra soy y cambias por estoy, mañana te cambias, te pones otra ropa diferente, prueba otra cosa. Y esta idea de transformación nos lleva a la parashá de la semana. Porque hubo algo muy de transformación que ocurrió en esta parashá
que nos sirve de ejemplo y conectar todo el tema de la palabra. ¿Qué pasó acá? Ok, esta parashá se llama Balak. ¿Qué ocurrió acá? El rey asumió el liderazgo, este rey Balak, y él era un brujo. Cosa importante de saber, que los brujos existen. No se asusten. Existían. Hoy en día no, creo que no hay. Pero en una época existían los brujos, porque recuérdense que en Egipto cuando salían las plagas, ellos también podían reproducir las plagas. Entonces Dios le da poder a la brujería también, de una forma mucho más limitada, mucho menor, etcétera, y etcétera. No es para asustarse, pero Dios le da también un lado, al lado de que es el opuesto de la santidad, el lado de la impureza, también tiene acceso a algo de milagroso, o un profeta, alguna cosa así. Entonces, en ese tiempo era así. Y entonces él era un brujo, pero él quería algo más eficaz. Entonces él llamó al brujo de los brujos, que era Bilam, y le quiso contratar. Y él le dijo, mira, yo quiero alguna cosa contra el pueblo judío. Y perfecto, porque Bilam no le quería al pueblo judío. Perfecto. Bueno, entonces Bilam fue a averiguar qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen tanto éxito esos seguidores de Moshe? ¿No? Viste que este Bilam, él era consejero del faraón. Cuando él es que dijo tirar a los niños al río, él fue el que aconsejó a que los chicos se tiraran al río, ese decreto del faraón. Él no le quería a los judíos. Entonces él pensó, ¿de dónde sale ese poder? ¿Por qué los judíos tienen éxito? Entonces él fue a preguntar a la gente de Midian, donde vivía Moshe, quería saber dónde está el poder de los judíos. ¿Y qué respondieron? El poder de los judíos está en la palabra. ¿Cómo así? Sí, la palabra. Porque ellos rezan y hablan con su Dios y le piden y Dios le concede. Y está el poder de ellos en la palabra. Ah, bueno, si el poder de ellos está en la palabra, entonces le vamos a combatir a ellos de la misma manera, con la palabra. Porque esto es lo que tienen ellos. Nosotros tenemos que ganarle con su arma. No vamos a luchar con armas, instrumentos, vamos a luchar con la palabra. Y entonces le mandó a una delegación que fuera a contratarle a Bilam para que venga a maldecir al pueblo judío. Y la historia es, no voy a contar toda la historia porque no es el momento ahora, lo pueden encontrar excelente en el Midrash, todos los detalles de esta historia, donde al final él fue, pero él no consiguió maldecir a los judíos. Al final, ¿qué hizo Dios? Dios transformó, por eso esa palabra, recuérdense esa palabra transformar, transformó sus maldiciones en bendiciones. ¿Quieres decir algo al pueblo judío? Vas a decir, pero no vas a tener control sobre tu palabra. Ok, aquí vamos a entender una cosita. Pregunta Rebe, traemos Hasidut ahora. Pregunta Rebe, dice así, ¿cómo es posible que se le da el nombre de un malvado? Balak era un malvado, ¿sí? Y le ponemos el nombre de la parashá, un malvado, que su nombre va a ser ahora inmortalizado, todos van a saber de su nombre. Si sabemos que nosotros no nombramos un hijo con un nombre de una persona mala, ¿vamos a nombrar una parashá de nombre de una persona mala? ¿Qué es esto? ¿Ah? Pregunta Rebe esto. Entonces la respuesta es que acá es para recordarse que él no tuvo poder. ¿Qué quiere decir? Que a veces la fuerza del mal puede querer intervenir, pero no tienen un poder sobre nosotros realmente. Si la persona se pone bajo este poder y tiene miedo, etcétera, puede ocurrir, pero en la realidad no tiene un poder sobre nosotros. No solo esto, como Hashem transformó la maldición en una bendición, y las bendiciones que él hizo tenían todo referencia con Mashiach. Y esta referencia con Mashiach también hay una alusión de que va a ser el momento donde va a haber la transformación de todo lo malo, se va a transformar en bueno. Y vamos a ver cómo en realidad, la realidad es que las cosas malas en realidad son buenas, pero están tapadas. Y
Hay un ejemplo para eso. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando hay una luz muy fuerte y uno quiere tapar esa luz, ¿qué hace uno? Trata de traer cosas muy oscuras para taparla. ¿Cuál es la prueba? Si nosotros estamos en el verano y queremos dormir y no nos queremos despertar a las 6 de la mañana, ¿qué hacemos? Bajamos la persiana, ¿verdad? Entonces, cuanto más luz hay afuera, tengo que poner alguna cosa que tape esto. Quiere decir que si lo traemos al plano más espiritual, cuando alguna cosa parece que está muy oscura, muy difícil, es porque del otro lado hay una luz muy fuerte. Imagínense cuando saque esa dificultad, el tesoro que voy a encontrar del otro lado. Porque la oscuridad solo viene para tapar esto que está tan luminoso del otro lado. Y eso es lo que va a ocurrir cuando venga Mashiach. Se va a sacar esa persiana y vamos a poder ver toda esa luminosidad. Entonces, acá estamos viendo la palabra transformación y esta es nuestra meta, de poder transformar todas estas palabras, de transformarlas para el bien. Tratar de siempre que nuestra meta sea poder transformar. ¿Qué es lo que digo? No voy a decir una palabra mala, voy a transformarla. Vamos a traer unos ejemplos ahora, ¿no? Una madre le decía a la hija en la plaza, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, cuidado, te vas a caer, te dije que te vas a caer. ¿Qué le parece que le pasó? Se cayó, obvio. Tanto le dice que se va a caer, ¿no? La persona ya se sugestiona, como que parece que me voy a caer, ¿verdad? Muy posible que esto pase. Hay una historia del libro de Chaim Balder, de Los niños hablan, que dice así: un profesor tenía 2 alumnos con el mismo nombre. No sé cuál era el nombre, le vamos a llamar Moshe Levi, un nombre común. Y los 2 alumnos tenían el mismo nombre. Resulta que uno era brillante, muy trabajador, excelente, y el otro era travieso, no hacía las tareas, distraído, etc. Y llegó el momento que el padre tenía que hablar con el profesor tenía que hablar con cada uno de los padres para decir cómo cada chico está. Y ocurrió que en una reunión de padres, el padre del chico que era distraído, parece que también era distraído, no fue a la reunión. Y el otro padre del chico no, perdón, me equivoqué la historia, me equivoqué, pido perdón. El padre que el otro padre no fue, el padre que del chico sabio, el chico inteligente no fue, solo fue el padre del distraído. Bien, ok, entonces le encuentra a este padre y le dice, se confunde, piensa que es el padre del hijo inteligente, ¿no? Entonces le dice, no sabes, tu hijo es un genio, es tan responsable, hace todas las tareas, estoy muy contento con tu hijo. Wow, el padre nunca escuchó un elogio así, porque él siempre lo que escucha son cosas malas de su hijo. Y vino feliz a la casa, le saludó al hijo, le abrazó, le contó a la esposa, vamos a festejar, mandó a traer una pizza, trajo gaseosa y lo festejaron porque nuestro hijo que está saliendo adelante. Y el chico no sabía de dónde viene esto, no podía entender. Pero bueno, nadie reclama un caramelo, ¿no? Le dieron algo bueno, dijo que perfecto. Lo que pasa es que el chico se sintió entusiasmado y cuando llegó a la escuela el día siguiente, quiso prestar atención, pensó, wow, este profesor piensa bien de mí, quiso hacer las tareas, quiso hacer las cosas bien y empezó a cambiar y estar mejor. Se pasaron una semana, 2 semanas y el chico cada vez mejor, hasta que el profesor se da cuenta que habló con la persona equivocada. Y ahí se entendió todo lo que, entre todos entendieron todo lo que pasó. Y como que realmente hizo un efecto el profesor haber pensado bien de este chico, o sea, a pesar que fue una confusión,
Pero el chico recibió esas palabras, aunque eran mentiras, pero a él le hizo este efecto verdadero, ¿no? Entonces, cuando yo digo, puedo hacer esto, una determinada cosa que realmente, digamos, factible, tengo razón. Tengo razón, si yo digo, puedo hacerlo, puedo hacer. Ahora, cuando yo digo, no lo puedo hacer, aunque lo pueda, también voy a tener razón. No la voy a poder hacer, ¿por qué? Porque estás correcto cuando dice puedo y cuando dice no puedo, los dos están correctos. ¿Por qué es eso? Porque el cerebro no entiende chistes. Si vos decís una cosa, es así. Vos le decís no puedo. El cerebro dice, ok, no puedes, todo cerrado, la mente cerrada, no lo voy a aprender porque dijiste no puedo. Me pongo en postura de no poder. Tengo que ser coherente. ¿Cómo te puedo hacer una incoherencia? Vos dijiste que no, yo soy soldadito, yo escucho lo que estás diciendo. Ahora, si vos decís, ¿puedo? Wow, el cerebro alerta, a ver, dijo que puedo, tengo que poder. Tiene que mostrar coherencia. Entonces, el efecto que yo tengo sobre mí mismo cuando digo puedo o no puedo también es grande. Sabemos que cuando hacemos una mitzvah, traemos un ángel bueno. Y cuando hacemos algo que no es una mitzvah, una cosa que no buena, entonces traemos un ángel que no es bueno, que son energías positivas y energías negativas. Hay una historia, poco fuerte, pero la voy a contar. Del Baal Shem Tov. Pero no es el Baal Shem Tov que siempre contamos, es de otro Baal Shem Tov. Habían 4 Baal Shem Tov. El Eliyahu, Adam, Israel y Yoel. 4 Baal Shem Tov. El que vamos a contar hoy es de Yoel Baal Shem Tov. Vivía en la ciudad de Zumeng. Hace 300 años atrás, había una pareja en esta ciudad que nunca tuvo hijos y vivía en una casa grande. Bien, ok, pasaron 120 años, los dos fallecen. Y esa casa queda abandonada, todavía no se sabe lo que hacer con esa casa, está ahí esta casa. Y los vecinos se empiezan a asustar porque escuchan ruidos de esta casa. Dice que la casa está hechizada, escuchan voces, pero no hay nadie en esta casa y escuchan gritos a la noche, a la madrugada y tienen miedo. ¿Qué está pasando en esta casa? Entonces, ellos van al Rav, a este Baal Shem Tov, y le dicen, Rav, algo está pasando en esta casa. ¿Usted puede verificar qué pasa? Porque me da miedo, nos da miedo a nosotros acá. Bueno, entonces Rav dijo, no se preocupen. Organizó un minyan y llevó libros para rezar y llevó un Sefer Torah. Hicieron todo el minyan, rezaron y leyeron la Torah. Después de eso, después que terminaron todo, se escuchó un ruido, viento, un ventanal, se rompen ventanas y unos gritos salen, no se sabe de dónde, wow, wow, gritos así. Y todos se quedan en silencio, y un silencio aterrador. Y el Rav dice, ya está, ya se terminó. Ya estamos tranquilos. Entonces le preguntan a Rav, ¿qué pasó, Rav? Por favor, explíquenos. Bueno, yo le voy a explicar qué pasó. En esta casa vivía esta pareja. Y esta pareja se hablaba muy mal. Se maldecían, se insultaban. Cada vez que hacían un insulto, creaban un ángel negativo. Un ángel malo. Cada vez. Y se llenaron de energía esta casa de ángeles negativos. Cuando los dos fallecen, los ángeles dijeron, nosotros somos hijos de esta pareja porque ellos nos crearon. Entonces la herencia de la casa es nuestra. Nosotros somos dueños de la casa. Por eso vivimos en esta casa. Entonces ellos se apoderaron de la casa. Fue ahí entonces que trajimos la Torá y trajimos los libros de rezo. Rezamos y le dije a esta gente, a estos demonios, ¿no? Le dije a ellos, mira, ustedes no son dueños de nada.
porque este no es un mundo no es para ustedes este mundo. Aquí son personas que viven en casa, no son ángeles, ni buenos ni malos. Ustedes no pertenecen a este mundo. Y entonces, a partir de ese momento, se expulsaron. Y se cuenta esta historia, que esta fue la última vez en el mundo que se escuchó algo así, de que ángeles o demonios, ¿no?, vinieran a ocupar el lugar de un lugar, ¿no?, y asustar a la gente, etc. Entonces, bueno, esta es una historia que así. Es interesante ver cómo estas palabras crearon esto, ¿no? Las palabras crean una realidad, como Dios hizo el mundo con la palabra y creó el mundo, ¿no? Por ejemplo, en un casamiento, ¿cómo se hace la ceremonia del casamiento? ¿Cómo se concretiza? Una de las cosas es decir una palabra, es decir una frase. Esto es lo que hace, digamos, que el casamiento esté oficial. Shabbat, ¿cómo hacemos Shabbat? Hacemos la brajá de las velas. Cuando hacemos la brajá de las velas, recibimos Shabbat. Ya Shabbat para mí. Mira qué cosa interesante. Yo puedo traer Shabbat antes de la hora. ¿Se imaginan lo que es esto? Shabbat es un día de la semana, es el 7º día. ¿Cuándo empieza Shabbat? Cuando encendiste la vela o cuando ya es el horario. Ponele, una persona no encendió la vela, pero ya pasó el horario, ya es Shabbat. No porque no encendió no Shabbat, ¿verdad? Pero yo puedo traer el Shabbat antes. Si yo enciendo las velas media hora antes o una hora antes, no puedo encender muchísimo antes, pero puedo encender una hora antes si quiero. En ese momento que encendí, ya es Shabbat para mí. Para mí es Shabbat. ¿Qué significa eso? Significa que no puedo ir a cocinar, no puedo ir a hacer compras, no puedo hacer cosas que no se hacen en Shabbat, porque para mí ya recibí Shabbat con el tema de las velas. Hay una manera que dice la halajá que yo tengo que hacer una condición de decirlo otra vez con la palabra, decir, estoy encendiendo las velas, pero todavía no acepto Shabbat. A veces ocurre porque a veces uno tiene que, por ejemplo, ir a un lugar, vamos a decir, una persona tiene que agarrar un taxi para ir a vamos a decir algo bueno, para una maternidad que nació a un nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces enciende las velas y dice, media hora antes, y dice, mira, todavía no recibo Shabbat porque quiero agarrar un taxi. Y ahí agarra el taxi tranquila y Shabbat va a venir solo cuando sea el horario. Pero si yo no dije nada, quiere decir que lo recibí. Ya está. O sea, tengo la capacidad, puedo, de cambiar un día de la semana. Mi Shabbat va a tener más horas. En vez de tener 24, 25 horas, va a tener, no sé, 26. El Rebbe cuidó muchísimo la forma de hablar, siempre de una forma positiva. Cuando él tuvo el ataque del corazón, los médicos le dijeron, porque querían que se cuidara, los médicos dijeron, Rebbe, ¿usted sabe que 25% de las personas que sufrieron ese ataque no sobreviven? ¿Me entendió, Rebbe? Y el Rebbe respondió, sí entendí, vos dijiste que 75% sí sobreviven. Entonces, siempre transformando para lo positivo. Decía Rebbe siempre vida, en vez de decir muerte, decía opuesto de la vida. Siempre decía palabras que son más suaves, ¿no? En la época que las personas llamaban a la gente de los discapacitados mentales, le llamaban de retardados. Había una época así, que el mundo hablaba así. El Rebbe decía personas especiales. Personas con habilidades especiales, ¿no? Una vez llegó al templo, al 770, los soldados, un grupo de soldados discapacitados del ejército de Israel, ¿no? Y el Rebbe le llamaba a los héroes, los excelentes de Israel. Así le llamaba. Siempre cuidando con el lenguaje y con la palabra. Cambia tu lenguaje y cambiarás tu realidad, ¿sí? No digas, tengo un vecino terrible, tengo un hijo terrible, tengo un trabajo horrible. No digas eso, cambia. Sí, bueno, tengo una dificultad así en mi trabajo.
¿Para qué hacerlo tan grande y tan difícil de superarlo, no? Algo muy lindo, que hay una música que se llama Animamin. Muchos lo conocen, que Animamin, que quiere decir confío en la llegada de Mashiach, ¿no? Y entonces, pero esta música tiene 2 estrofas, es decir, es más grande. El Rebbe cantaba mucho esta música, pero solo cantaba la primera parte, nunca cantaba la segunda. La primera parte es confío con fe completa en la llegada de Mashiach. Esa es la primera parte. Y la segunda es, mismo que el tarde, le voy a esperar. El Rebbe no cantaba mismo que tarde, porque no quería traer la idea de que va a tardar. Era increíble cómo esa música existe, pero él solo cantaba la primera parte y así los hasidim se acostumbraron a cantar solo la primera parte. Una vez vino una persona en Yehidut, en entrevista con el Rebbe, y le decía que estaba muy triste porque su hijo estaba un poco fuera del camino de la Torá. Y decía, ¿por qué, Rebbe? Es muy difícil ser judío, es muy difícil ser judío. Repetía mucho esa palabra, muy difícil ser judío. Y el Rebbe le dijo, ¿vos en tu casa hablas así también? Y dice, sí. Bueno, entonces, a lo mejor pensa un poco lo que estás diciendo. Tu hijo te escucha hablar todo el tiempo, es difícil ser judío. ¿Qué ganas va a tener el de ser judío? Cambia eso y decir qué bueno es ser judío, qué lindo es ser judío. No digas qué difícil. Así fue enseñando, ¿no? Fue enseñando a la persona a hablar. Hay también una expresión de la Torá que dice, no abras la boca del Satán. O sea, no le des ideas. ¿Qué quiere decir? Hay un ángel acusador que va pescando palabras por el mundo. Y si yo digo, por ejemplo, hablo mal de mí, digo, porque yo no merezco esto. Nunca digan, yo no merezco. Porque si te tocó, Baruch Hashem, algo bueno, estamos hablando de algo bueno, ¿no? Entonces, si te dieron algo bueno, no, yo no lo merecía. ¿Cómo no lo merecía? ¿Para qué quieres que el ángel acusador agarre tu palabra? Mira, ella dijo que no merecía. No, está bien, gracias, muchas gracias. Entonces, las palabras no se pierden, no se van al viento. Una otra historia del Baal Shem Tov, pero del que más que conocemos, Israel Baal Shem Tov, él estaba en el templo una vez y escuchó 2 personas peleándose, discutiendo. Y uno le dijo al otro, mira, que yo, si pudiera, te rompía como a un pescado. Y entonces el Baal Shem Tov reunió a sus alumnos en una sala al lado, como hacía muchas veces, se dieron todos los brazos, se abrazaron y cerraron los ojos, y en ese momento ellos vieron cómo este hombre le estaba despedazándole como un pez, como un pescado. Se asustaron, pero no estaba ocurriendo. No estaba, en la práctica no estaba ocurriendo. Pero el Baal Shem Tov quiso mostrar cómo las palabras, o sea, no se van por no es que desaparecen, en algún lugar quedan, en alguna esfera, en algún nivel quedan, y en algún nivel sí ocurrió lo que ellos dijeron. Así como cuando yo hago un deseo para alguien, en algún nivel ese deseo se cumple. No sabemos cuándo esto puede llegar a la tierra, porque quedan ahí, quedan flotando, en algún lugar quedan, las buenas y las que no son tan buenas. Cuando una vez el Mikel Rebbe estaba cerca de su bar mitzvah, escuchó una parashá que hay una parashá que habla de maldiciones, ¿sí? Donde Dios dice qué va a pasar si el pueblo no cumple, etc. Y él siempre escuchaba de su papá, cuando su papá leía. Pero ¿qué pasó? Leyó otra persona y él la escuchó y se enfermó. Se enfermó tanto que tal vez no iba a poder hacer el ayuno de Yom Kippur. Así enfermo estaba. Le dijeron, ¿qué pasó? Dice, no pude escuchar las maldiciones. Dice, pero todos los años las escuchas. No, lo que pasa es que todos los años mi papá las lee. Y cuando mi papá las lee, siempre escucho bendiciones de la boca de mi papá. No las escucho como maldiciones. Es como uno lo dice también. Entonces, yo elijo poder usar
qué palabras usar y qué palabras no usar, ¿sí? Sabiendo que, de acuerdo a cómo la use, voy a crear una realidad. Puedo ser una persona proactiva que decide cosas, tiene control de su vida, o puedo ser una persona reactiva, que es una víctima. Los criminales de guerra, ellos usaban una expresión, se les interrogó, le preguntó, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Cómo es posible que mataste a tanta gente? Y ellos decían, pero fueron órdenes. Yo hice lo que me dijeron. Yo hice lo que tenía que hacer. Como no tengo culpa. Yo tenía que hacer eso, tenía que hacerlo. Y a veces nosotros usamos la misma palabra, obviamente que salvando las distancias. Alguien te pregunta, ¿por qué fuiste? ¿Y por qué hiciste? No, porque tenía que ir, ¿viste? Tenía que ir. Porque tenía un compromiso, tenía que ir. No es que tenías que ir, vos elegiste ir. Porque cuando decís tenía que ir, parece que estuve obligada y que soy una víctima y pobrecita de mí. En verdad, tengo que cambiar el lenguaje y decir, no, yo tenía una responsabilidad y fui porque tenía que ir, no porque decidí. Tenía que ir porque decidí, por eso tenía que ir. No porque no tenía otra opción. Siempre tengo una opción de no hacer si no lo quiero. Con consecuencias, siempre obvio, ¿no? Las consecuencias no son elegibles. Pero cambiar ese lenguaje porque nos va a afectar a nosotros. Entonces, palabras, por ejemplo, de autoestima, afecto, empatía, de fuerza, de amistad, de positivismo, son todas palabras que nos hacen sentir bien. O palabras o expresiones o oraciones. Entonces les invito a ustedes que me escriban o que me digan, ahora que voy a abrir el micrófono, que me digan palabras buenas, lindas o expresiones. Pues vamos a sentir un poco en el ambiente qué significa sentir ese poder de las palabras cuando escuchamos eso y cómo podemos cambiar nuestro estado de ánimo solo escuchando esas palabras. Les invito a estos. Bueno.